Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Para los que no nos han podido acompañar desde el principio, estamos estudiando la epístola a los Hebreos. Ya llevamos casi 10 capítulos. El día de hoy vamos a concluir con con el capítulo 10. La semana anterior vimos los primeros 18 versículos de esta carta y aprendimos varias cosas muy importantes. Primeramente, que el Señor Jesús es un sacerdote superior porque cumple con la voluntad de Dios. Aprendimos que es un sacerdote superior y que el sacrificio o la ofrenda que Él dio es mejor, ya que sustituye a el antiguo sistema ritual. Aprendimos que a través de este sacrificio Él santifica al creyente, que Él elimina el pecado, que derrota al enemigo, y también tenemos una seguridad eterna en ello. Aprendimos también que a través de este sacrificio se cumple la promesa dada de hacer un nuevo pacto. Y por último, aprendimos que a través del sacrificio tenemos un perdón completo delante de Dios. Y es tan perfecto que ya no es necesario agregar nada. Así pues, ya que nosotros hemos visto que en los primeros 9 capítulos y los primeros versículos del capítulo 10, y se ha demostrado que Cristo es mejor y superior a los ángeles, Cristo es mejor y superior a todos los profetas, mejor que Josué, mejor que Moisés, mejor que David, mejor que Aarón, mejor que todos los sacerdotes juntos. Cristo ofrece un mejor sacrificio que todos los demás. Su sacerdocio es mejor y el sacrificio es mejor. El día de hoy vamos a avanzar a los versículos del 19 al 25. Entonces, cuando una persona escucha las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús, de la salvación del pecado que tenemos a través del Señor Jesucristo, cuando esta persona entiende o cree que el Evangelio es verdadero, entonces a partir de ese punto tiene dos opciones: creer, comprometerse, o bien ser un apóstata. El día de hoy no vamos a hablar de la segunda verdad, pero sí de la primera. De manera breve, cuando un individuo conoce la verdad del Evangelio, cree y después cae en apostasía, la apostasía es rechazar la verdad después de haberla conocido, negar la verdad, negar la fe, negar aquello en lo cual uno cree y volverse atrás. De nuevo, no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de la primera opción. La primera opción es continuar en la fe, seguir en la fe, la respuesta positiva ante el Evangelio. Y es de lo que nos hablan estos versículos, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ayúdenme por favor a leer. Pasen el micrófono aquí al hermano Alejandro porque viene con todo. Vamos a Hebreos 10, versículos 19 al 22. Hebreos 10, 19, 22. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que nos ha abierto, a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al
frente de la familia de Dios. Dios, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe interiormente, purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Así que de acuerdo a todo lo que venimos platicando en los primeros 9 capítulos y en los primeros 18 versículos de esta carta, nosotros por medio de la sangre de Jesucristo podemos hacer algo que no se podía hacer a través del antiguo pacto. ¿Qué era? Entrar no solamente al lugar santo, sino al lugar santísimo, que es la presencia misma de Dios. Entonces, qué importante es saber todo lo anterior para ahora acercarnos, ¿cómo? Con plena libertad. No hay nada que te impida. Anteriormente había toda una estructura, ¿verdad? Existía este tabernáculo, el cual nadie debería pasar. Existía también este lugar santísimo al cual nadie podría pasar. ¿Por qué? Porque si se acercaba a este lugar, es más, si llegaba al lugar santísimo, moría. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. A eso se le llama Yom Kippur. Perdón por la pronunciación, no soy hebreo. Y a través de ese Yom Kippur, se le llama Yom Kippur cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, antes ofreciendo un sacrificio por él mismo, para no ser muerto al entrar ahí. Eso ya no es necesario, ya que el Señor Jesucristo fue crucificado, fue muerto en una cruz, y entonces podemos entrar con libertad. El Señor, nuestro Dios, te dice, no hay nada que te impida venir a mi presencia. No hay nadie que necesites como intermediario. No necesitas a un sacerdote para confesar tus pecados. No necesitas a un sacerdote para que ofrezca un sacrificio por tus pecados. No necesitas a nadie que sea intermediario entre tú y Dios, entre ti y Dios. Puedes entrar directamente por todo lo que vimos anteriormente. ¿Por medio de qué? Por medio de un camino nuevo y vivo. Es un camino que es vivo, es un camino que no es muerto, ni tampoco te lleva a la muerte, sino a la vida. Y ahora, a través de su cuerpo, a través del cuerpo de Cristo, podemos entrar con plena libertad, con completa libertad, sabiendo que tenemos a un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Qué hermoso saber que nosotros, tú y yo, somos familia de Dios. Pero no solamente familia de Dios, sino familia entre nosotros. Más adelante retomaré un poquito este punto. Somos familia de Dios. Dios nos ha adoptado como sus hijos. Somos ahora hijos de Dios. Entonces ahora nos vamos a acercar con un corazón sincero. Y mira, la verdad es que me pareció algo maravilloso ver hace un momentito aquí a mi hermano Hugo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos procurado aprender y enseñar el no hacer las cosas de una manera ritualista. De pronto en algunas iglesias ocupan hasta cierto tono de voz. O sea, el tono de voz oficial es este. El tono oficial para predicar es este. El tono oficial para dirigir es este. Y tienes que levantar la mano y decir, y si no gritas es que no. Entonces, vaya, a Dios gracias, no estamos así, sino que nos acercamos de una manera que genuina, honesta, sincera, auténtica. Dios no quiere que tú seas Martín, Dios no quiere que tú seas Arturo, Dios quiere que tú seas quien tú eres Arnulfo, tú eres Alejandro, tú eres Hugo, tú eres Paola. Entonces te acercas a Dios siendo tú mismo, con un corazón sincero, no con un corazón hipócrita, no con un corazón fingido, no como
una persona que pretende ser quien no es. El Señor estaba harto y aborrecía todo esto. El Señor estaba cansado ¿de qué? De que se acercaran a Él de una manera falsa, de una manera hipócrita, de una manera actuada, de una manera fingida, de una manera ritualista, haciendo las cosas solo porque las tenían que hacer como una costumbre. Así pues, el día de hoy, el Señor nos dice a través de el escritor de Hebreos, a través del Espíritu Santo, que nos tenemos que acercar de una manera sincera y segura. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Entonces somos salvados por gracia, no por nada que nosotros hayamos hecho. Por la gracia. Pero también en el capítulo 2 de Efesios nos dice que la gracia viene por algo anterior. Y eso anterior es la fe. La gracia no se puede obtener si no hay antes fe. Sin fe no hay gracia. Sin fe no hay gracia. Y nosotros estábamos muertos en delitos, en pecados, y el Señor, por su gran amor, por su gran misericordia, nos da vida con Cristo. Versículo 20, Hebreos 10:20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Nosotros somos salvados gracias a Jesucristo. Sin Jesucristo no hay salvación. Sin Jesucristo no hay gracia. La fe no en cualquier persona o cosa, sino la fe en Jesucristo. A través de la fe en Jesucristo podemos entrar a este lugar santísimo. A través de su cuerpo podemos entrar a este lugar santísimo. Nosotros conmemoramos aquí y en algunos otros lugares lo hacen en diferentes fechas o cada cierto tiempo diferente, la Santa Cena. Y entonces nosotros, a través de creer en el cuerpo de Cristo, nuevamente el pan que nosotros comemos nos recuerda al cuerpo de Cristo, pero no es el cuerpo de Cristo. No es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Solamente nos recuerda al cuerpo de Cristo. Entonces, a través de este cuerpo nosotros podemos entrar. El cuerpo de Cristo es ese nuevo camino. Versículo 21, perdón que se me fue un cero de más. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Entonces, nuevamente, tenemos a este sacerdote que no se requiere otro. Él ofreció el único sacrificio, como lo vimos anteriormente. ¿Cuántos sacrificios ofrece este sacerdote? Uno. ¿Y cuántos más se necesitan? Ninguno. ¿Tú necesitas hacer algún otro sacrificio? No. ¿Necesitas irte de rodillas de aquí hasta tal lugar? No. No necesitas hacer nada de eso. Por lo tanto, nos acercamos, como lo dice la Escritura, con ese corazón sincero, con una seguridad plena, toda la seguridad. Te tienes que acercar con toda seguridad, no con temor. Esto me trae a la memoria también, el Señor nuestro Dios vino y dio las tablas del pacto a Moisés y estuvo en el monte Sinaí y dijo a su pueblo: nadie se puede acercar a este monte. Y no voy a comentar mucho de eso porque se habla de esto más adelante en esta misma carta. Nadie se puede acercar, y si alguien se acerca, un dardo, es más, ni siquiera un animal se podía acercar ahí. Pero nosotros,
ahora, a diferencia del pueblo de Israel, no debe haber temor, no debe haber preocupación, sino una seguridad completa. Una seguridad completa. Eso es lo que nos da Dios, nos da una completa seguridad. ¿Y qué es lo que nos da esa completa seguridad? La fe. Una persona, ¿por qué se puede acercar con toda la seguridad a Dios? Porque tiene fe. Amados hermanos, la Biblia nos anima y nos dice que oremos los unos por los otros. Pero mira, no es necesario que el pastor o un anciano de la iglesia o un diácono vaya a tu casa a orar por ti o contigo. No es necesario que le digas a la hermana Laura o a Luz o a quien tú más confianza le tengas. Porque a quien más confianza le debes tener es a Dios. Y con quien te tienes que acercar es con Dios completamente. No es necesario que el pastor, o no es obligatorio que el pastor ore por ti. Porque tú te puedes acercar directamente, confiadamente a Dios, ya que tienes al Señor Jesucristo. Y eso te debe dar una confianza plena. Una confianza plena. Dios a través de el profeta Jeremías le dice lo siguiente a su pueblo en el capítulo 3, versículo 10. A pesar de todo esto, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma el Señor. Fingir. ¿De qué estamos hablando? De un corazón sincero. Dios no quiere que tú finges regresar. El pueblo de Israel fingió regresar a Dios y tal vez en algún momento una persona puede fingir regresar a la iglesia, puede fingir regresar al camino, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que regreses de un modo completo, de un modo honesto, sincero. ¿Qué es lo que dice aquí el Señor? No se volvió de todo corazón a mí, sino que fingió regresar. ¿Y cuál es la respuesta ante esto de parte de Dios? Jeremías capítulo 24, versículo 7. Les daré un corazón que me conozcan, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. El Señor les dice, mira, si en algún momento te equivocas, pecas, te alejas, si en algún momento fallas, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Pero si desde allí buscas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Esto no es algo del Nuevo Testamento, no es algo que viene desde Jesucristo, el arrepentimiento, no. Dios le dice a su pueblo Israel que el camino es el arrepentimiento. Si una persona se encontraba en dificultades las cuales vendrían en muchos de los casos, en la mayoría por su propio pecado, la persona reconocía y recordaba, pero ¿qué estoy aquí haciendo? Sufriendo. Y esto nos recuerda una parábola, ¿verdad? Una parábola que cuenta el Señor Jesús de dos de sus hijos. Y uno de ellos, breve. El mayor y el menor quiere la herencia, ¿verdad? Para irse al mundo, y el otro se queda en casa. Pero después de que vio que se le acabó el dinero, y cuando se le acabó el dinero se le acabaron los falsos amigos, cuando no tuvo que comer, entonces recordó que tenía un padre. A veces el Señor permite que el creyente pase por dificultades. A veces el Señor permite que el creyente pase por dificultades para que regrese al camino, porque tal vez en algún momento lo aceptó. En este caso, los dos son hijos y siguen siendo hijos. El hijo, a pesar de que se alejó de la casa del padre, seguía siendo hijo. Era hijo.
y se recuerda que tiene un padre, se recuerda que tiene una casa y dice, volveré a casa de mi padre, volveré a casa de mi padre. Esa parábola es la ilustración que el Señor Jesús da de Deuteronomio 4:29. Si de tu corazón, cuando tú estás ahí en dificultades y te acuerdas, tengo un Dios, ¿qué estoy aquí haciendo, sufriendo solo? Regresaré a la casa de mi Padre. Y si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. ¿Qué es lo que pasa cuando en esta parábola que cuenta el Señor Jesús viene el Hijo? El Hijo viene. ¿Y dónde está el Padre? Esperándolo, con los brazos abiertos. Lo encontrarás. El Hijo arrepentido regresó y buscó a su Padre en la parábola. Pero esta parábola es una parábola, en realidad, de una ilustración de Dios. Y recordemos que el personaje importante de esta parábola no son los hijos, es el Padre, la parábola del buen Padre. Así se le debería llamar, pero bueno. Porque ni siquiera, y no quería comentarse, porque ni siquiera es la parábola del hijo pródigo, porque los dos estaban igual de perdidos. Nada más que uno estaba fuera de casa y otro estaba dentro de la casa. Así tú dices, ay, esta persona ya regresa a la iglesia. Pues tal vez esa persona puede estar más cerca de Dios que uno que viene aquí cada 8 días a la iglesia. Porque puede estar igual de perdido que aquel segundo hijo de la historia. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice lo siguiente. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, no nos vamos a meter mucho en esto porque se va a ver en días posteriores. No puedo agradar a Dios si no tengo fe. Si quiero agradar a Dios, le tengo que creer en Él y le tengo que creer a Él, no es lo mismo. Tengo que creer que Él es Dios, eso es creer en Él. Y tengo que creer que lo que Él me dice es verdad. No solamente que hay un Dios, no solamente que Él es Dios, sino que lo que me dice es verdad, eso es creerle a Dios. Entonces le tengo que creer para ser grato a Él. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, la palabra nos dice lo siguiente. Porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, en el proceso de la salvación hay 2 regalos. Regalo número 1 de Dios es la fe. Tienes que aceptar ese primer regalo para que Dios te dé un segundo regalo más grande. Y el segundo regalo es la gracia. Si la persona primeramente no escucha el mensaje y no cree en el mensaje, entonces no tiene el primer regalo. El primer regalo de Dios es la fe. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Hay personas que tienen más fe y hay personas que tienen menos fe. Eso también depende en un cierto sentido de Dios y en un segundo, en cuanto tú lo desarrollas. Dios te da la fe, pero esa fe tú la puedes desarrollar. Tú la puedes hacer crecer tu fe. La Escritura dice en Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y en el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, antes de tener fe, primeramente tengo que escuchar. ¿Cómo lo dice Dios a través de Isaías? ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? Para creer en Cristo primero tienen que escuchar de Cristo. Si escuchan de Cristo y se escuchan de Dios Padre, entonces creen en Cristo, creen en el Padre. En algunas sectas, por ejemplo, no creen en el Espíritu Santo. ¿Por qué no creen en el Espíritu Santo? Porque no se les habla del Espíritu Santo. Y lo poco que se les habla de una manera incorrecta, no bíblica, distorsionada. Entonces, para creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es importante escuchar hablar
de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo. Por eso en esta iglesia nos es tan importante en nuestros estudios iniciales que conozcan no solo al Padre, sino también que conozcan a su Hijo Jesucristo y que conozcan el Santísimo Espíritu para que crean en ese Dios en tres personas. Y a través de escuchar estos mensajes viene la fe en Dios, en el Dios trino, triuno, Trinidad, tres en uno. Entonces, a través de oír el mensaje, viene algo. Tito capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Te salva mediante Cristo, pero también te salva mediante el Espíritu Santo. Y nosotros como creyentes y como cristianos es importante hablar no solo de Cristo, porque muchas veces se habla mucho de Cristo, pero el gran olvidado de la Trinidad es el Espíritu Santo. Y en muchas ocasiones ni siquiera se habla del Espíritu Santo. Entonces somos salvados no solo por la obra de Cristo, sino también por la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo hace una obra de regeneración. Te hace una nueva persona, una nueva criatura, no solo Cristo, también el Espíritu. Entonces es importante creer en el Espíritu Santo, creer que el Espíritu te renueva, que el Espíritu te hace una persona nueva. Tienes ese lavamiento de la regeneración. ¿Qué es esto del lavamiento de la regeneración? El bautismo. Tú te bautizas y tú crees en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. Entonces a través de esta fe y a través de este lavamiento, a través de este bautizo, entonces eres salvado. Pero tú no haces nada, solo creer. Solo creer. Hebreos 10:23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces, en estos versículos de Hebreos, la primera cosa que vimos es la importancia de la fe. Y ahora vamos a ver el segundo punto del día de hoy, la esperanza. La esperanza es súper importante para un cristiano. Algo que es importantísimo es la esperanza. La esperanza. Es una esperanza que se tiene que mantener como firme, sin fluctuar. Vamos a Juan 8, 31 y 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Retomamos Hebreos 10:23, nos invita a mantener que firmes la esperanza, firmes. Por eso es que aquí a través de Juan, Dios dice, tenemos que mantenernos firmes, fieles, constantes. ¿En qué? En la enseñanza. ¿Cómo sabes si una persona es un verdadero cristiano o no es un verdadero cristiano? ¿Cómo se reconoce al verdadero creyente? El verdadero creyente, dice el Señor Jesús, estas son las palabras de Cristo, se mantiene fiel, se mantiene firme, se mantiene constante. Dios le dice, no hagas esto, y entonces él no lo hace. O Dios le dice, ahora debes hacer esto, y entonces la persona lo hace, y se mantiene firme, se mantiene constante en la enseñanza, se mantiene constante en lo que aprende. Si nosotros nos mantenemos fieles a la enseñanza, firmes a la enseñanza, entonces conocemos la verdad. Y entonces somos libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Cuando tú conoces la verdad, cuando tú sabes que hay cosas que le desagradan a Dios, las dejas de hacer. Cuando tú sabes que hay cosas que son ofensivas para Dios, pero ofensivas para tu esposa, pues las dejas hacer. Ofensivas para tus hijos, las dejas de hacer. Eso es algo con lo que todos batallamos.
A veces hay cosas que nos es difícil dejar de hacer. Pero es importante que no tengamos la intención de hacerlas. Es bueno, me es dificultoso dejar de hacer esto. Bueno, está bien. Yo sé que te es difícil, pero la pregunta es, ¿y lo quieres hacer? ¿Ese es tu deseo? O sea, ¿cuál es tu deseo? Entonces tú debes meditar, no es que esto no es mi deseo. Bueno, entonces si eso no es lo que tú quieres hacer, no lo hagas. Decide no hacerlo. No es lo que quiero hacer, no lo voy a hacer. Y se acaba. Y entonces de esa manera tú puedes romper y rompes con esas tradiciones, costumbres, pecados. Rompes con el pecado a través del conocimiento de la verdad. La verdad te hace libre del pecado. Y ahora no es de que dices, pues hoy ya no lo hice, hoy ya no dije groserías. Bueno, no se trata que hoy no las digas, sino que mañana tampoco. Y pasado mañana tampoco. Y en 3 días tampoco. Y en 1 mes, y en 2 meses, en 5 años, y en 20, y en 30, y en 50, y hasta que el Señor te llame. Porque tienes que mantenerte fiel a esa enseñanza. Firme a esa enseñanza. ¿Por qué tantas veces se nos critica? Pues dices que eres cristiano. O lo que ¿y para eso vas a la iglesia? Porque muchas veces no nos mantenemos fieles a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Vamos a Juan 2, 23 y 24. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. En aquel tiempo, muchos creyeron, ¿verdad? Dice la Escritura, por los milagros que hacía, por las cosas maravillosas que hacía, y decían creer en él. Pero él los conoce y dice, estos no creen en mí, vienen por el Boeing, ¿verdad? Y la torta del Chavo. Mismo libro en el capítulo 12, versículos 42 al 46. Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. ¿Qué pasa con muchas de las sectas? ¿No creen que Jesucristo es Dios? Tenemos que creer que Jesucristo es Dios. Pero la parte importante que tiene que ver con nuestro tema el día de hoy. Hay personas, ¿qué es lo que dice aquí? Que creen en Jesús, pero no lo dicen. ¿Por qué? Es que si digo que soy cristiano ya no me van a invitar a los 15 años. Si digo que soy cristiano no me van a invitar a la boda. Si digo que soy cristiano ya no me van a invitar al Six Flags. Si digo que soy cristiano cuando cumpla mis 15 no me van a regalar el vestido de 15, ¿no? Si digo que soy cristiano entonces ya no. Ya no me van a invitar a los cotorreos, a las pachangas. Y entonces, esto es lo que pasaba y lo vimos hace algunas semanas con los israelitas, con los hebreos. Conocían del Señor Jesucristo, pero no querían dejar sus tradiciones, no querían dejar sus costumbres.
No querían que los dejaran de invitar al coto. Temían ser expulsados. Temían que ya no les dieran la beca, el apoyo económico. ¿Y qué tenemos aquí? Jefes, líderes. Pero también la gente popular, Juan 6, 14, 15. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que quería llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. El Señor Jesús vino y alimenta a un montón de gente. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de ellos? No, hombre, este cuate con este sí me lleno, ¿no? Aquí sí voy a tener que comer. Aquí sí me van a dar la tarjeta rosa, la azul, la morada y la verde. No, pues que lo hagan presidente, que lo hagan rey. Pero el Señor Jesús sabía que ellos no creían en Él, sino que solamente era por la comida. Juan capítulo 6, versículos 64 al 67. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio a quienes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo, así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Se acabó la comida. Se acabó la tarjeta rosa, amarilla, verde, morada. Se acabaron los mois y se acabaron las tortas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con muchos de los seguidores? Se van. ¿Por qué al día de hoy muchos lugares están llenos? Porque hay milagros. Y ya dicen, oiga, y aquí hacen milagros, y aquí hay sanaciones, y aquí hay liberaciones, y aquí me van a sacar el chamuco. ¿Y por qué mucha gente va a determinados lugares? Porque igual que aquellos van por la comida. Oiga, si aquí dicen que aquí ayudan a la gente. Bueno, sí, pero en realidad lo más importante no es que se te ayude económicamente con 5, 10, 20, 100 pesos. Eso es lo de menos. Y eso no es lo importante. Y muchas personas a eso van. En realidad no van a Dios por Dios, sino por la comida. Les he comentado como testimonio qué triste es que algunos hijos ingratos digan, no, pues ¿para qué voy a ver a mis papás? No me dan nada. ¿Qué me van a dar? Testimonios que he escuchado de personas que dicen, ¿para qué voy a verte, papá, si no me vas a dar nada? No van a ver al padre porque es el padre, sino pues para ver qué le sacan. ¡Qué terrible! ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús ante esto? No va a haber milagros, no va a haber apoyo económico, no va a haber tarjeta, no va a haber tortas del Chavo ni Boing. Hoy no hay nieve, hoy no hay helado. ¿Ustedes también se van a ir? Qué importante entonces es la esperanza, pero la fidelidad, ¿verdad? La fidelidad. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarnos santos, intachables e irreprochables delante de Él,
los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Vamos a corregirlo rápidamente. Entonces, ¿qué encontramos aquí en la Escritura? Nuevamente, el llamado a estar firmes en la fe, no abandonar la esperanza. La esperanza. El Señor nos dice la importancia de estarnos firmes, estables en fe y en esperanza, no abandonar la esperanza. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 y 24. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Una cosa que tú debes saber y que se quite ya de tu vocabulario es que no se puede. Es que es muy difícil. ¿Cómo escuchamos eso de hermanos? Es que no se puede, es que es muy difícil, es que somos humanos. A ver, ¿qué es lo que no entiendes? ¿Quién lo va a hacer? Dios. Tal vez tú no eres fiel, pero Dios sí. Y mira qué promesa tan hermosa tienes si a lo mejor nunca habías meditado en Primera de Tesalonicenses, en este versículo 23. Cuando venga el Señor Jesucristo, tú vas a ser una persona irreprochable. Cuando venga el Señor Jesucristo, no va a haber nada que se te encuentre de fallas. ¿Crees eso? No dudes de Dios. ¿Por qué tengo que creer eso? ¿Cómo puede ser posible que Martín, con todas esas fallas y ya tiene 10 años y nomás no cambia? Está igual. Híjole, no cambias. Mira, ya tengo 10 años y no cambio, pero en unos 40 o 50 o a lo mejor mañana que venga el Señor voy a estar de 10. ¿Sabes por qué? Porque fiel es el que lo prometió y Él promete que yo voy a ser perfecto. Eso dice el Señor. Es que no puedo, es que no se puede. Tú no puedes, pero no digas que no se puede. Sí se puede y sí lo vas a lograr, porque Dios lo va a hacer, no tú. Tú no vas a hacer nada. Lo único que tienes que decir es: sí acepto, sí Señor, sí te creo, sí yo lo creo, te creo Señor. Es todo lo que hay que hacer. Escuchar, creer, fin. Eso es todo. Escuchas y crees. Escuchas y crees. Porque el que no cree no es agradable a Dios. No le cae bien. Es que Él no cambia. El que llamó a tu esposo es fiel. Es que ella no cambia. El que llamó a tu esposa es fiel. Es que mis papás no cambian. El que los llamó es fiel.
Él es fiel. Es que mis hijos no cambian. El que los llamó es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Tenemos que ser fieles como Él es fiel. Tenemos que ser como Él. Ese es el llamado. Hebreos 10, 24, 25. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, si tú crees, si tu fe es real, vas a tener ¿qué? Esperanza. Vas a esperar. Entonces tienes fe y esperanza. Y lo tercero que aprendemos de este pasaje está re fácil y es hermoso. Considerémonos, preocupémonos para estimularlos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Qué importante es estimularnos al amor, estimularnos a las buenas obras, animarnos los unos a los otros a amarnos, a amar a tu hermano, a soportar a tu hermano. Eso es súper importante. Yo no sé qué tanto te preocupas tú por el hermano que está en necesidad. La Escritura dice, si tú ves a tu hermano en necesidad y dices, sí voy a orar por ti, pero no le ayudas, entonces, ¿qué pasa? Tienes una fe muerta. Entonces es importante animarnos, estimularnos a ese amor, animarnos a amar a los demás, animarnos a no dejarnos de congregar. Hermano, hermana, ya tiene bastante tiempo que no te congregas, congrégate. Ten comunión con los hermanos, con la familia de Dios. Qué importante es animarnos para congregarnos, animarnos para amarnos. Es que no voy porque Paola me cae re mal. Y tú puedes decir, bueno, pues a mí también me cae mal, pero la amo, ¿no? Y estoy con ella y yo espero que cada vez yo la ame más y que ella me ame más. Entonces, es importante animarnos a la comunión, animarnos al amor. Es súper importante. ¿Por qué? Juan lo dice de una manera un poquito más clara en 1 de Juan capítulo 3. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser el maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo aquel que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Bueno, está claro. Si tú no amas a tu hermano, eres un asesino. Si eres un asesino, no hay vida eterna para ti. Qué importante es amar a los hermanos. Qué importante es amarnos los unos a los otros. Y podríamos aquí pasarnos un montón de semanas hablando de esto, de la importancia de amarnos los unos a los otros. Pero el punto al que nos concierne el día de hoy, hermano, ¿has pasado de muerte a vida? ¿Verdaderamente eres salvo? ¿De verdad eres cristiano? ¿Cómo puedes saber si tú eres un verdadero cristiano según este pasaje? ¿Cómo sé si un cristiano es un
verdadero cristiano según este pasaje? Está bien sencillo. Yo sé si una persona es un verdadero cristiano según lo que la Escritura nos dice a través del apóstol Juan en esto. Yo sé si tú verdaderamente has pasado de la muerte a la vida, si tú amas a tus hermanos. Es lo que nos acaba de leer nuestro hermano. Si tú eres un verdadero creyente, un verdadero cristiano, si tú eres un verdadero hijo de Dios, entonces vas a amar a cada miembro de la familia de Dios, a cada uno de tus hermanos, a cada hijo de Dios. No es posible, y eso es importante, y a veces no lo entendemos, no es posible que una persona ame a mis hijos y me odie a mí. Y esto me lleva a cuando una persona se casa, ¿no? Viene el paquete completo, porque viene la muchacha con 20 parientes ahí. Y amas a los parientes. Ahí ven, pero con tu parejita no vengas. No, terrible. O al revés, no, pues te acepto a ti, pero a toda tu familia no. Eso no. Eso de ninguna manera, eso no es aceptable. El cristiano verdadero, el que verdaderamente ha pasado de la muerte a la vida, ama a sus hermanos. El que no ama a sus hermanos no es entonces un verdadero creyente, está muerto, es un asesino, está en tinieblas. El hermano o la hermana te ofendieron en algún momento, hace un año, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100. Cuando tú lo ves, lo abrazas y le dices, hermano, te amo. Te amo. Así. Pero de una manera honesta, sincera, auténtica. Lo amas porque es tu familia. Es tu familia. ¿Por qué? Porque ese personaje es un hijo de Dios igual que tú. Entonces el día de hoy aprendimos 3 cosas de este pasaje. La importancia de... Aquí estamos. La importancia de mantenernos en fe, con esperanza y con amor los unos a los otros. Esa es la respuesta de una persona que ha creído en el Señor Jesucristo. La persona que cree en el Señor Jesucristo y acepta que Cristo murió por sus pecados, en respuesta mínimamente tiene que hacer 3 cosas. Creerle a Dios, esperar en todas las promesas de Dios, hoy vimos una muy hermosa, y ser amoroso con sus hermanos. 3 cosas hermosas. Normalmente les doy como 7 o 8, hoy nomás 3. 3. Vamos a orar. Amado Padre, Señor Todopoderoso, bendito seas. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos para bendecirte, para alabarte, para glorificarte. Y también, Señor, nos enseñas o nos recuerdas la importancia de creer en ti, de creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que el resultado de ser creyente es creer, pero no solo creer, sino también esperar. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles en fe y a mantenernos firmes en la esperanza que tenemos, en la esperanza de todas estas hermosas y maravillosas promesas que tenemos, algunas de las cuales ya se han cumplido y otras muchísimas,
Las más hermosas y maravillosas están por cumplirse. Muchas de ellas todavía no las vemos. Señor, ayúdanos a creer que las vamos a recibir. Ayúdanos a mantenernos firmes en la esperanza que tenemos en ti. Y Señor, también te suplicamos que nos ayudes cada vez más a amarnos los unos a los otros, así como tú nos has amado. Ayúdanos a que estemos dispuestos a dar la vida por los demás. Ayúdanos a no ser egoístas. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti, a tu iglesia, a nuestros hermanos, no por interés, sino por el amor que tú has derramado en nosotros en Cristo Jesús. Señor Espíritu Santo, te suplicamos que nos perdones porque muchas veces olvidamos de ti. No te mencionamos cuando evangelizamos, no te mencionamos cuando oramos, ni nos recordamos de ti en nuestras oraciones. En muchas ocasiones no te recordamos cuando pecamos, Señor, y te entristecemos, Señor Espíritu Santo. Te suplicamos que nos perdones. Dios Padre, te damos gracias por el amor que tienes para cada uno de nosotros y que nos lo has mostrado, primeramente, al mandar a Cristo Jesús para morir por nosotros e inmediatamente para hacer que tu Espíritu Santo viva en nosotros. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Amén.